Muy buenos días para todos. Cristina, muchísimas gracias por la presentación. Quiero agradecerle a mis colegas por haberme invitado y a todos los que nos acompañan. Yo soy un convencido de que la comunicación es una herramienta poderosa para generar cambios y también para el control de las infecciones y de las enfermedades. Vamos entonces a conversar sobre el ABC de la resistencia a los antimicrobianos en esta charla que estamos haciendo introductoria para ustedes, para compartir algunos de los conceptos sobre resistencia a los antimicrobianos. Bienvenidos. Vamos a revisar conceptos básicos de resistencia antimicrobiana y de antimicrobianos, comprender el impacto de la resistencia en la salud humana, en la salud animal y también en el medio ambiente. También qué mensajes importantes podríamos transmitir a la comunidad para hacerlos partícipes de poder controlar este fenómeno que tantas muertes y tantas pérdidas nos está dejando año a año. Entonces comencemos hablando de los microorganismos causantes de infecciones y preguntémonos si son todos iguales. Entonces tenemos bacterias, por ejemplo, que son organismos unicelulares, microscópicos, obtienen nutrientes del ambiente en el que viven. En algunos casos, este ambiente será el cuerpo del propio paciente de nosotros o el medio ambiente externo. Tenemos los virus, por ejemplo, acá este muy famoso SARS-CoV-2. Los virus son más pequeños que las bacterias, ni siquiera son células completas, son un material genético recubierto o empaquetado dentro de una proteína. Son parásitos, necesitan usar las estructuras de otras células para poderse reproducir. Los hongos son organismos multicelulares parecidos a las plantas. Miren esta figura que parece como un candelabro. Obtienen nutrientes de plantas, alimentos y los animales en ambientes húmedos y cálidos. Y los parásitos son organismos que requieren un hospedero para sobrevivir. Pueden ser unicelulares, por ejemplo, recordemos las amibas, o pueden ser multicelulares como los gusanos redondos o planos. Tienen la afinidad por múltiples localizaciones que van desde el intestino hasta los músculos inclusive y el propio cerebro. No todos son buenos, no todos son malos como en la vida. En nuestro cuerpo viven 39 billones de bacterias. La vida del ser humano sería imposible sin las bacterias que nos colonizan, que viven dentro de nosotros, que llamábamos nosotros flora, que ahora le decimos microbiota, pero es clave para la supervivencia del ser humano. Esas bacterias cumplen múltiples funciones. Ayudan a digerir y absorber los alimentos, fabrican sustancias protectoras para controlar otros microorganismos patógenos, cubren y protegen superficies corporales para que bacterias malas o dañinas no lleguen ahí a colocarse y puedan causarnos infecciones, y regulan el metabolismo. Se sabe que la microbiota de ciertos seres humanos está relacionada, por ejemplo, con patologías como la obesidad. A nivel industrial, permiten el desarrollo de múltiples productos alimenticios que nos encantan, como los fermentados, favorecen la purificación del agua, por ejemplo, reducen los contaminantes, degradan, por ejemplo, el plástico y mantienen el ecosistema, lo cual es clave para la supervivencia de las especies. ¿Qué son los antimicrobianos entonces? Ustedes ya vieron un excelente video que nos da una introducción, pero son medicamentos que se utilizan para la prevención, por ejemplo, profilaxis, cuando ustedes van a una cirugía, entonces les colocan un antibiótico antes de hacer la incisión. Si ustedes van a un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, una biopsia, muchas veces también le ponen un antibiótico para evitar la infección. O cuando tenemos pacientes con factores de riesgo, por ejemplo, que tengan un marcapaso, un dispositivo ventricular en el corazón y van a un procedimiento dental, también se les da antibiótico para evitar que esa bacteria cause una infección. Ahí hablamos de prevención o profilaxis. O también el tratamiento ya de infecciones verdaderas causadas por diversos microorganismos. Estos pueden ser naturales, obtenidos generalmente de hongos o de otras bacterias, semisintéticos o totalmente fabricados en el laboratorio o sintéticos. De acuerdo con su espectro, pueden ser antivirales, por ejemplo, como la ciclovir, antibacterianos, por ejemplo, como la ciprofloxacina, antiparasitarios como el metronidazol y antifúngicos como el clotrimazol. De acuerdo con su vía de administración, estos medicamentos pueden ser orales, que pueden ser en tableta, en pastilla, en comprimido o en suspensión para niños, en cucharada, en polvo para disolver. Parenterales, los inyectables, que pueden ser en el músculo o en la vena.
y tópicos en cremas, en jaleas, en gotas para los ojos o en polvo para inhalar. Hemos tenido una evolución gigante del desarrollo de esos antimicrobianos. Recordemos que los primeros fueron las sulfas en los años de 1909. Luego vino el descubrimiento de la penicilina, que fue muy famosa hasta 1928. Luego vino el prontosil, que fue una sulfonamida. Luego vinieron los primeros aminoglicósidos, por ejemplo, la gentamicina, la streptomicina, que también se utiliza para tuberculosis. Luego vino, aquí se coloca en amarillo, una época dorada en el desarrollo de los antibióticos, que fue fundamentalmente el desarrollo de betalactámicos de cierta familia de antibióticos que llamamos cefalosporinas, que tienen múltiples ventajas de buena absorción, buena penetración en los tejidos, y se llama época dorada porque surgieron una gran cantidad de estos antibióticos, pero desafortunadamente ya la resistencia nos ha venido quitando varias opciones. Luego vinieron los carbapenems, antibióticos muy potentes que antes considerábamos de última línea, pero que ya con la resistencia no son los últimos que se pueden utilizar porque definitivamente se ha perdido su eficacia, sobre todo en nuestros países de Latinoamérica. Y bueno, el desarrollo continúa hacia otras moléculas de antibióticos, pero hemos tenido en toda la evolución de la ciencia una importante participación del desarrollo de nuevos antibióticos y antimicrobianos. Ustedes recuerdan grandes hitos, el doctor Gerard Tomac, que protegió con Prontosil con esta sulfa ratones y conejos frente a dosis letales de estafilococos y estreptococos, y el doctor Fleming, que fue nuestro padre de la terapia antimicrobiana, quien descubrió los efectos bactericidas del Penicillium notatum, cuyo principio activo, que es la famosa penicilina, miren acá cómo inhibe la bacteria, ¿sí? Aquí tenemos el hongo, aquí hay un cultivo de bacterias, miren cómo se genera como este halo aquí de inhibición porque la mata, y logró entonces purificar, desarrollar este antibiótico que salvó muchísimas vidas. Algunos ejemplos de uso de antimicrobianos que ustedes muy seguramente han tenido que lidiar con esto. Nitrofurantoína es un antibiótico, es un antiséptico urinario. Es utilizado, por ejemplo, en el manejo de infecciones urinarias en mujeres, fundamentalmente cistitis en la mujer. Tamiflu o el famoso oseltamivir, que es un antiviral que se utiliza, por ejemplo, en el manejo de la influenza A y del H1N1. Fluconazol, que es un antifúngico que se utiliza, por ejemplo, para el manejo de infecciones por hongos. Aquí les coloco la vaginitis por cándida, que es muy frecuente en las mujeres y que generalmente puede ser tratada con estos antifúngicos orales y a nivel tópico con cremas, óvulos y jaleas. Y el albendazol es un antiparasitario para el manejo de infecciones por helmintos, por ejemplo, gusanos planos. ¿Qué es entonces la resistencia a los antimicrobianos? Que la definimos con estas siglas de RAM. Es definida de muchas maneras, pero en general podríamos decir que son los cambios que ocurren en una bacteria que le permiten sobrevivir al tratamiento con algunos antibióticos específicos o inclusive sobrevivir a todos los antibióticos disponibles. Estos cambios pueden ser mutaciones en su material genético, que pueden ser espontáneas, la bacteria en su proceso de crecimiento, en su evolución, genera estas mutaciones, o aceleradas al momento que se expone con antibióticos estos microorganismos. También adquisición de genes prestados, digo yo, de otras bacterias. Entre una bacteria le pasa a la otra este gen, esto favorece que se puedan comunicar estos mecanismos de resistencia y de esta manera sobreviva a la acción de estos medicamentos antibióticos. Entonces, ¿qué significa una bacteria multiresistente? Digamos que todo lo hemos oído en los noticieros, ahorita con la pandemia, ¿cierto? En los periódicos, en las páginas web. Entonces, para hacerlo sencillo, multiresistente significa una bacteria que es resistente a más de una familia de antibióticos. Hay múltiples ejemplos de ciertos géneros bacterianos que son multiresistentes por definición, Acinetobacter, Pseudomonas, pero también otras que pueden desarrollar esa multiresistencia en el tiempo, como Klebsiella, Proteus, inclusive Escherichia coli, que causa gran parte de las infecciones en la comunidad. ¿Y qué significa pan resistente? Esta palabra es muy interesante. Pan resistente, con una sola R, hace referencia a la bacteria que es resistente a todos los antibióticos que hay.
Desafortunadamente eso ya lo tenemos en nuestros hospitales, bacterias prácticamente sin opciones de tratamiento para infecciones inclusive comunes, que no deberían causar la muerte de los pacientes, pero que ya ningún antibiótico funciona. Si pudiéramos mencionar a una de las bacterias más problemáticas, en mi concepto tal vez Klebsiella pneumoniae, pero varía dependiendo del país, dependiendo del hospital, dependiendo del servicio dentro del propio hospital. No será lo mismo la unidad de cuidados intensivos que, por ejemplo, los servicios de hospitalización. ¿De dónde viene la resistencia? ¿Por qué se genera este fenómeno de RAM? Las bacterias están en constante competencia en el suelo, en el agua, aún dentro del ser humano o dentro de los animales, y están en competencia por alimento y por espacio. Así que para defenderse, unas utilizan estos mecanismos de forma natural. Sin embargo, el uso exagerado e innecesario de antibióticos ha presionado estos mecanismos, seleccionando bacterias cada vez más resistentes. Estas bacterias forman parte de nuestro microbioma o de nuestra flora, nos colonizan y pueden persistir por largos periodos, lo cual es un factor de riesgo. Si yo tengo, por ejemplo, una Klebsiella pan resistente, que ya sabemos que es resistente a todo, y la tengo en el intestino, y por ejemplo, yo tengo que ir a un tratamiento para un trasplante o sufro, por ejemplo, de una enfermedad intestinal como una diverticulitis, etcétera, esa bacteria sale del intestino, pasa a la sangre del paciente y causa una infección grave, lo cual podría poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, este concepto siempre lo explicamos nosotros a nuestros médicos y profesionales del laboratorio y es la presión selectiva. Y lo explico siempre con este gráfico. Tenemos una población de bacterias aquí en este círculo. Aquí tenemos la población sensible, pero hay una que es resistente, que es la que ustedes ven aquí con estos signos por, ¿sí? Con estas X. Resulta que se utiliza un antibiótico y vamos a decir que se utiliza de manera inadecuada. Dosis bajas, a la hora que no es, la persona lo suspende, entonces comienza matando la población sensible y empieza a proliferar la población resistente. Entonces, se acelera esa evolución. Barrimos completamente la población sensible, la resistente comienza a aparecer y ese paciente entonces tú lo ves que falla. Es un fenómeno que vemos muy frecuentemente los que trabajamos en hospitales. El paciente tú lo ves bien al segundo día, tercer día, está más tranquilo, menos síntomas y de pronto otra vez fiebre y otra vez síntomas. Y cuando vamos a ver, la bacteria ha desarrollado esta resistencia. ¿Cuál es el impacto de la resistencia antimicrobiana? En 2019, como lo decía la doctora Pilar Ramón, se asociaron a 4.95 millones de muertos en infecciones bacterianas de resistencia antimicrobiana, de las cuales 1.27 millones fueron directamente atribuibles con resistencia. De estas, 338.000 muertes asociadas con infecciones bacterianas con RAM y 84.300 fueron atribuibles a la RAM en América Latina y el Caribe, en nuestros países. Y hay que decir que también hay subregistro. Y hay que decir que gran parte de la mortalidad, porque esto es 2019, pero de la mortalidad del 2020 y 2021, que se asoció o se le endosó a la COVID-19, era causada por bacterias resistentes. Solo que se decía COVID-19, ¿de qué murió el paciente? De COVID-19, pero muy seguramente no era solo del COVID, era además de la Klebsiella o de la bacteria que se ganó ese paciente en el hospital y de esa manera se llevó a cabo el deceso del paciente. Adicionalmente, miren esto, se estima que las pérdidas económicas generadas por estos microorganismos ascenderían a los 100 billones de dólares para el año 2053. ¿En dónde encontramos estas bacterias resistentes? En el hospital. Es la principal fuente de esos microorganismos por la exposición a los antibióticos. Este es, digamos, el sitio por excelencia donde encontramos la mayoría de estos microorganismos resistentes, ¿sí? En el hospital puede ser en las UCIs, puede ser en los servicios de hospitalización, en el medio ambiente también, por el uso de antimicrobianos, por ejemplo, en la industria agrícola, en el manejo, por ejemplo, de estos cultivos, entonces el agua se contamina con residuos de antimicrobianos, que ahora llamamos contaminantes emergentes. En los alimentos contaminados con bacterias multiresistentes, hay múltiples formas, ya lo voy a comentar,
manipulación, agua contaminada para riego, etcétera. Y en los animales, yo estoy estudiando este fenómeno porque me interesa que desde OPS OMS lo abordemos. Y es qué pasa con los animales de compañía y animales de granja, pero sobre todo animales de compañía. La mayor parte de nosotros tenemos un perrito o un gatito, o conocemos a alguien que lo tiene, un familiar cercano, un amigo, y allí también esos animales pueden tener infecciones por bacterias multiresistentes, se hacen malos tratamientos, malos manejos y pueden seleccionar entonces infecciones más severas que comprometan la seguridad, la vida de nuestra mascota, de nuestro animal de compañía, y también puede haber transmisión a nosotros de esos microorganismos. ¿Cuáles han sido las bacterias más problemáticas? De prioridad 1, de acuerdo con la OMS, crítica, Acinetobacter baumannii, que a mucha gente le dice Acinetobacter baumannii, la verdad es que sí mata pacientes. Desafortunadamente tenemos el problema de este microorganismo en algunos hospitales. Digamos que en centros más grandes, al menos en Colombia hemos visto un descenso, pero cuando salgo a trabajar a hospitales fuera de Bogotá, a comités de infecciones, me encuentro esta bacteria en algunos sitios de provincia. Pseudomonas aeruginosa, resistente a los carbapenémicos, esta familia de antimicrobianos es una de las más importantes. Enterobacterales o enterobacteriáceas, resistentes a los carbapenémicos, también productoras de betalactamasas de espectro extendido o de carbapenemasas. Prioridad 2, elevada, enterococos resistentes a vancomicina. Estos infectan pacientes, por ejemplo, hemato-oncológicos, pacientes que tienen enterococo a nivel del recto y que tienen, por ejemplo, leucemia, linfoma, mieloma, hacen rápidamente bacteremia con endocarditis. Estafilococo aureus resistente a la meticilina, con sensibilidad intermedia y resistente a la vancomicina. Bueno, estos son un poco más raros, pero este resistente a la meticilina sí es muy frecuente y causa infecciones sobre todo de la piel, de los tejidos blandos, de hueso, y cuando alcanza la sangre y el corazón, ya la mortalidad es supremamente alta. Helicobacter pylori, causando el linfoma tipo MAL, adenocarcinoma gástrico, resistente a la claritromicina. Campylobacter, que causa diarrea del viajero y se asocia con Guillain-Barré, resistente a las fluoroquinolonas. Salmonelas, que pueden, digamos, contaminar los alimentos y son transversales a los animales, a los humanos, resistentes a las fluoroquinolonas como cipro. Neisseria gonorrea, resistente a cefalosporinas, como lo voy a comentar en un momento. Y prioridad 3 o media, Streptococcus pneumoniae, causando neumonía y meningitis, que no es sensible a la penicilina. Hemophilus influenza, que causa infecciones respiratorias, sobre todo sinusitis, otitis media, neumonía adquirida en comunidad en algunos pacientes, resistente a la ampicilina. Y Shigella, que causa principalmente gastroenteritis, resistente a las fluoroquinolonas como ciprofloxacina. Entonces, aquí lo más importante, queridos amigos, y de verdad que agradecemos mucho su participación, es poder entender que este fenómeno es cruzado, está interrelacionado entre múltiples esferas. No es solo el humano, no es solo el animal, no es solo el ambiente, no es solo el alimento. Tenemos desafortunadamente una circulación de esos microorganismos que van del hospital, por ejemplo, van a, digamos, estos desechos hospitalarios al agua. También los animales van a tener contaminación y colonización, pueden inclusive esas aguas utilizarse para alimento de ellos, para el riego, para, digamos, la industria agropecuaria. También puede existir participación, aunque se está estudiando, de algunos otros vectores, pero todo está interrelacionado. Y esa interrelación de la resistencia y de su estudio le llamamos una salud. El enfoque de una salud o One Health es que somos humanos, animales y ambiente uno solo. Podemos circular estas bacterias entre todos estos ambientes. Los microorganismos resistentes, por ejemplo, acceden a los alimentos e interfieren en su inocuidad a través del agua contaminada, por ejemplo, en los riegos, de la contaminación con excretas de estos alimentos y de manipulación inadecuada. Igualmente, el uso de antimicrobianos en la industria agrícola favorece este fenómeno. La manipulación es clave. Tenemos contaminación de alimentos con excretas, con salmonela, con E. coli, y eso pasa en el momento en que se están preparando estos alimentos. Así que es un punto importante a intervenir.
Y este fenómeno de resistencia lo vivimos a diario. Les doy 3 ejemplos. Resistencia en infecciones de transmisión sexual. Tenemos en este momento alarmas mundiales por Neisseria gonorrea resistente a los antibióticos más utilizados, que ustedes muy seguramente han visto en los noticieros, la supergonorrea. Entonces causa infecciones en hombres, en mujeres, difíciles de tratar con consecuencias. No es simplemente el ardor al orinar, el burning pee, también pueden causar, por ejemplo, infertilidad, problemas en sobre todo la salud reproductiva, por lo cual hay que intervenirlo. Resistencia a los antimaláricos de primera línea en sitios de alta endemicidad, por ejemplo, de malaria falciparum y malaria vivax, y resistencia a la tuberculosis. Desafortunadamente, este fenómeno también lo vivimos y en nuestros países tenemos alerta por selección de tuberculosis resistente. ¿Cuáles son los disparadores de esta resistencia? Uso indiscriminado e innecesario de antibióticos a nivel hospitalario, pero también en la atención primaria. Me llama mucho la atención que se utilizan antibióticos, por ejemplo, para infecciones leves que se pueden tratar en casa de forma innecesaria, sin los estudios adecuados. La automedicación con antibióticos a nivel de la comunidad siempre ha existido, esto es antes de la pandemia, pero las personas pueden adquirir y consumir antibióticos sin regulación en varios de nuestros países. No puedo generalizar, hay algunos países con una normativa que impide que usted compre en la farmacia antibióticos, pero yo tengo que hablar de mi país, donde uno puede pedir el antibiótico a través de una app del celular y le llegan a la casa sin ninguna prescripción, nadie te pregunta. Las limitaciones en diagnóstico y control de infecciones. Esto permite que esas bacterias se diseminen a otros pacientes, generando una cosa que llamamos brotes hospitalarios. Desde el paciente A pasa al paciente B, C, D y tenemos luego un mundo de pacientes en nuestro hospital infectado por esa bacteria. Disminución en las capacidades de los programas de optimización de antimicrobianos. Ahora les voy a hablar un poquito de esto, pero he estado viajando, por ejemplo, en algunos países de la región y del Caribe y encuentro que esos programas son muy débiles o no existen. No se ha arrancado, los países no tienen una regulación importante y debemos trabajar en programas de optimización de antimicrobianos. Y aquí que están todos mis colegas del grupo de resistencia antimicrobiana de la organización, este es un aspecto importante a seguir fortaleciendo. Acceso limitado al agua potable. Favorece la circulación de bacterias multiresistentes, pero no solo bacterias, también parásitos y virus. Acceso limitado a la vacunación. Aquí pongo en color neumococo, porque me preocupa muchísimo lo que vemos con neumococo en niños y adultos. Tenemos una cantidad de infecciones por neumococo resistente que sigue circulando en la comunidad, ciertos serotipos, ciertos tipos específicos de neumococo, debido a que la vacunación tiene desafortunadamente muchas limitaciones en la región de las Américas. Acceso limitado a medicamentos de calidad. No solamente para las bacterias multiresistentes, hay que decirlo, también acceso a medicamentos de calidad para infecciones simples, que deberían ser tratadas con una molécula que no tuviera tantos efectos secundarios, que el paciente rápidamente se recupere, que si yo lo compro porque me lo prescribe el médico, yo pueda confiar que ese medicamento sí es y me va a servir. No siempre pasa. Hemos tenido algunos problemas de acceso a medicamentos de calidad y esto también hay que decirlo. Existe una inequidad marcada en el acceso a los nuevos antibióticos entre los países de la región y aún entre áreas del mismo país, que es muy llamativo. Uno encuentra cómo esos antibióticos nuevos están en las grandes ciudades, en los hospitales más especializados, pero tú vas a hospitales regionales y no hay. Y la gente sigue utilizando moléculas inadecuadas en esos sitios, desafortunadamente. Bien, quisiera aquí hacer entonces un stop. Si ustedes tienen alguna pregunta, los invitamos a consultarnos para que las podamos resolver y también le doy paso a mi compañera Connie, que tiene una pequeña encuesta para continuar, pero queremos saber si tienen preguntas, por favor, opinen, comenten, qué ustedes han observado en sus países, en campo, que nosotros pudiéramos discutir acá. Bueno, mientras llegan las preguntas, las pueden hacer por chat también. Germán va a continuar con esta presentación. En el medio queremos también hacer otra
corta encuesta que también está relacionado con el siguiente tema, ¿no? Entonces, por favor, una vez más, Germán, si puedes, por favor, dejar de compartir un momento para que podamos hacer la encuesta. Claro que sí. Sí, y van a ver nuevamente el código QR para que puedan ingresar a la encuesta a través de su teléfono, dándole clic a la pantalla. Si ustedes ponen su teléfono frente a la pantalla, ingresan a este código. Y quienes no puedan ingresar a través de este código, pueden ingresar a la página www.menti.com. Y creo que sigue siendo el mismo código 4924-4422. Y ya podemos ver que algunos han respondido. ¿Qué acciones pueden contribuir a la prevención de la resistencia a los antimicrobianos? Vamos a dar tiempo a que los demás participantes puedan seguir respondiendo. No vemos más. Sí, Connie, tenemos una pregunta que igual podemos responder una vez se haya acabado este ejercicio por parte de Clever. Sí. Entonces seguimos viendo ahí varias respuestas. ¿Qué acciones pueden contribuir a la prevención de la resistencia a los antimicrobianos? Vemos educación, vemos conocimiento, vemos regulación, creo. Educación es la mayor. La mayoría responde que hay que seguir trabajando en educación. Algunos ahí con temas técnicos también, imagino, de su conocimiento. Venta de antibióticos, sensibilización, palabras diferentes, pero que tienen el mismo sentido, ¿no? También vemos aquí campañas de comunicación en pequeño, estamos viendo difusión, informar, concientización al público, capacitación, estamos viendo también, es muy importante todas estas ideas que estamos viendo, todas estas respuestas que estamos viendo de ustedes. Y creo que las más grandes son educación, ¿no? Por ahí otra, control. Bueno, yo le dejo el micrófono a Germán para que siga hablando de este tema, tanto de la prevención como de las preguntas que están haciendo a través del chat. Adelante, Germán. Muchísimas gracias, querida Connie. Tenemos la mano levantada de Clever. Vamos a darle Clever, por favor, para que nos cuente cuál es su pregunta, que podamos discutirla y continuamos con esta actividad. Muy buenos días. Un saludo cordial a todos y a todas. No sé si me escuchan bien. Te escuchamos bien. ¿Nos puedes decir de dónde eres para que las personas que no te conocen? Ya, mi nombre es Clever Calle. Yo trabajo en REACT Latinoamérica, que es una organización o un grupo de organizaciones en la región y en otras regiones del mundo que enfrentan la problemática de la resistencia a los antibióticos desde el enfoque Una Salud y dándole una gran importancia a la participación comunitaria. Estoy desde el Ecuador, de una ciudad al sur del Ecuador que se llama Cuenca. Entonces, les agradezco por esta invitación y por esta excelente exposición realizada por Germán. Muchas gracias. Bueno, tenía unas inquietudes con respecto a la exposición. Entendía yo que el uso de antimicrobianos o de antibióticos en particular, ¿no?, genera esta presión selectiva que es la que desata la resistencia en los microorganismos. Generalmente se relaciona esta presión selectiva con el uso indebido de antimicrobianos. Pero yo quisiera subrayar el hecho de que esa presión selectiva también se da con el uso adecuado de antimicrobianos o antibióticos en particular, y por esa razón es que es sumamente importante también ir más atrás del uso de antibióticos, de antimicrobianos, ir hacia la prevención de enfermedades infecciosas. Eso quería decir, quería conocer su criterio. Lo segundo es que, asimismo, es muy importante enfrentar la problemática de la automedicación. Sin embargo, también existe
un nivel considerable de prescripción innecesaria que creo que es importante hacer notar. Y en segundo lugar, hacer notar también el hecho de que la mayor parte de los antibióticos en el mundo, el 75% aproximadamente, se utilizan en la producción animal, especialmente en los sistemas de cría intensiva. Entonces, creo que son elementos muy importantes para tener una mirada desde el enfoque de una salud. Esos son mis comentarios y preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Clever, de verdad, por los excelentes puntos que nos acabas de comentar. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Todos los antibióticos pagan un precio. Ahorita vamos a comentar un poquito algunas estrategias de prevención y mensajes para la comunidad, pero todos los antibióticos pagan un precio, Clever, no solamente en el uso inapropiado, abusivo, innecesario, llamémosle como quieran, pero además en el uso adecuado, como tú le decías, para las infecciones que son. ¿En qué se está trabajando, Clever? En reducir los días de tratamiento. Ahorita se sabe que ya no son 10, 14, 21, pueden ser 5, pueden ser 3, pueden ser tratamientos acortados, lo cual disminuye la presión selectiva. Entonces, ese es un punto que estamos también trabajando en las sociedades científicas, por ejemplo, para tratar de acortar los tiempos. El otro punto que me parece importante, Clever, que mencionas y que yo quisiera además adicionar, son los efectos secundarios. Esos antibióticos también pagan un precio en efectos secundarios sobre el corazón, los riñones, el hígado, el sistema nervioso central, etcétera. Y esto va a tener también en algunos pacientes consecuencias potencialmente fatales. Entonces yo creo que este punto es muy importante manejarlo. El tema de la automedicación y el tema de la prevención estamos totalmente de acuerdo. Ya les voy a dar algunos mensajes clave solo como manera de generalidad, pero sí creemos que la prevención y trabajar en vacunación, en inmunidad, en reforzarla, es fundamental también para la comunidad. Muchísimas gracias y sobre todo tratar de que algunos países sigan trabajando en poder regular el consumo de antimicrobianos en salud animal y en producción de animales como alimento. Muchas gracias, Connie. Entonces vamos con la parte que nos queda de la presentación para continuar con nuestra agenda, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, si dejas de, yo creo que sí, ya no estás compartiendo, entonces vamos a otra vez. Yo creo que ya todos tienen el código QR, ya tienen acceso a esta encuesta, ¿no? Entonces vamos a ver la siguiente pregunta. Por favor, Lucía, si puedes compartir. Lucía nos está apoyando con compartir esta. Considera que la COVID-19 ha tenido un impacto en la resistencia a los antimicrobianos. Vamos a ver, la mayoría está respondiendo que la COVID-19 ha empeorado significativamente en el impacto de la resistencia a los antimicrobianos en la salud pública. No hay más respuestas, estamos viendo ahí un poco. Ya, creo que estas son la mayoría de respuestas que tenemos, ¿no? Y algunos un poco, pero al final no va a causar más enfermedades o muertes. Ok. Todos estos temas los va a seguir desarrollando Germán. Adelante, Germán. Muchísimas gracias, querida Connie. Entonces vamos a terminar mi presentación hablando un poquito de cuál ha sido fundamentalmente el impacto que hemos tenido con la pandemia de la COVID-19 en la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Sí. ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia sobre la resistencia antimicrobiana? Primero, se usaron múltiples antibióticos al inicio de la pandemia, todavía, pero me refiero a que el inicio fue mucho más exagerado porque la gente no sabía a qué era lo que se estaba enfrentando. Sus efectos aún se continúan viendo. Esto es clave. La gente cree que dio antibióticos este mes y se olvida. No, eso va a seguir porque esas bacterias se seleccionaron. Esto ocurrió a nivel hospitalario y en la comunidad. Recuerden ustedes que les daban kits a los pacientes que incluían antibióticos y antivirales de manera indiscriminada. Limitaciones del personal, y también lo queremos traer a colación, lo que hizo mover profesionales sanitarios sin el entrenamiento.
Entonces, personas que trabajaban en un servicio, por ejemplo, en emergencias, tuvieron que pasar a la unidad de cuidado intensivo, personas que trabajaban en pediatría pasaron a adultos o viceversa, porque las personas estaban infectadas, colonizadas, enfermas, etcétera. Y allí se tuvo ese problema de que se tuvieron profesionales sin el entrenamiento óptimo de manejo de antibióticos en ciertas áreas de los hospitales por esas limitaciones y el burnout de muchos de nuestros trabajadores. El aumento en las infecciones adquiridas en el hospital, las famosas IAS, infecciones asociadas a la atención en salud. Ese aumento en las infecciones hace que se muevan las bacterias multiresistentes. Si quieren que yo les diga por qué la resistencia no baja a pesar de que la gente hace esfuerzos, nuevos antibióticos, programas de uso optimizado, indicadores de calidad, herramientas electrónicas, es por los brotes, porque las bacterias siguen en el hospital y eso perpetúa la resistencia. Limitaciones en el diagnóstico temprano. Hay que decir que múltiples de los recursos se enfocaron en COVID. Y yo entiendo, la pandemia, todos entendemos. Pero, ¿y qué pasó con la resistencia? Porque eso no se acabó nunca. Y entonces los recursos se fueron hacia allá y perdimos la oportunidad de diagnóstico temprano. Consecuencias, aumento de la mortalidad, ya lo hemos dicho, los pacientes con COVID hicieron infecciones secundarias por bacterias multiresistentes con pocas o ninguna opción de tratamiento. Aparición de nuevos mecanismos de resistencia, y esto nos asusta muchísimo. La evolución es normal y en esas bacterias que se vio presionada esa evolución por el uso indiscriminado de antibióticos y malas medidas de contención, ha hecho que hayan despertado, disparado el gatillo para nuevos mecanismos de resistencia más especializados, causando infecciones más severas. Aparición de nuevos microorganismos, por ejemplo, hongos como Candida auris. Esto era algo que en muchos centros ni se conocía y estas cándidas han venido circulantes, sí han causado infecciones en ciertos sitios y desafortunadamente son muy difíciles de controlar y de erradicar. ¿Qué acciones pueden contribuir entonces a la prevención? Les voy a dejar aquí algunas ideas que vamos a ir construyendo todos. Esto lo quiero dejar como un punto que para mí es clave y son los programas de optimización de antimicrobianos PROA. No se les olvide esa palabra PROA. ¿Qué significan los PROA? Programas que incluyen antibiótico correcto desde el inicio, administrado oportunamente, a la dosis adecuada, por la vía correcta y con la duración adecuada. Pero esto debe estar pegado de nuevo al programa de control de infecciones. Sería absolutamente perder el tiempo, gastar recursos, tiempo, haciendo guías, monitorizando los programas, cuando la gente no se higieniza ni se lava las manos. Sería ridículo, las bacterias van a seguir circulando y en las superficies también se van a depositar. Es muy importante la higiene de manos. Afortunadamente la pandemia trajo eso y nos quedó como herencia el uso adecuado del alcohol gel, la higiene de manos y todos deberíamos seguir trabajando sobre esto como un mensaje fundamental. Dentro de la higiene de manos tenemos dos grandes tipos. El lavado con agua y jabón. Jabón puede ser inclusive quirúrgico o jabón desinfectante cuando las manos están visiblemente sucias o contaminadas con sangre o otros fluidos antes de comer, luego de utilizar los sanitarios. Y la higiene, que la hacemos con fricción, que todos conocemos el alcohol glicerinado. En esta pandemia se utilizó de todo, alcohol líquido, glicerinado y con múltiples compuestos, pero digamos que esta fricción de manos también ayuda a nivel hospitalario. Se hacen algo que llamamos los 5 momentos del cuidado del paciente, pero en la comunidad también lo hacemos. Llevamos alcohol gel en el bolso, lo utilizamos para higienizarnos las manos y de esa manera tratamos de disminuir y prevenir las infecciones. Quiero terminar con potentes mensajes para la comunidad. No se automedique, porque tomar antibióticos cuando no se necesitan acelera la aparición de resistencias. Hay que decirle a la gente, eso es una amenaza para la salud. Clave que la gente entienda que no debe automedicarse, que debe ser bajo una receta médica el consumo de antimicrobianos. No comparta los antibióticos, nos ha pasado también que la gente tiene el medicamento que utilizó para un tratamiento previo y se lo da a la hermana, al hijo, a la tía, a la abuelita, a la amiga, y definitivamente no debe ser, porque puede que cause los efectos secundarios innecesarios en otros pacientes, potencialmente mortales, y además va a seleccionar más resistencia. Como se dijo, mantenga su vacunación al día. No solamente vacunación en los niños, vacunación del adulto, vacunación del inmunosuprimido. Eso es clave que se mantenga.
Consulte a su médico, aún para infecciones comunes, así sea una cistitis, una infección de piel, una infección de oído, debes consultar para un tratamiento antimicrobiano adecuado y oportuno. Y otra cosa que yo recomiendo es vigile sus síntomas. Y algo que le digo a mis estudiantes de medicina y de microbiología es, al paciente hay que creerle. Si el paciente se queja de que tiene algún síntoma y está en el tratamiento con antibióticos, uno debería pensar la posibilidad de un evento adverso. No se les olvide, todos los antibióticos pagan un precio. Utilice antibióticos adecuadamente en salud animal. Y aquí vuelvo al tema de los pequeños animales. No administra antibióticos en animales sin una receta del veterinario. Y desafortunadamente cualquiera prescribe al perro o al gato. Le dan antibióticos de humanos. Le dan antibióticos a dosis no calculadas por peso. Y esto no solo genera resistencia en el animal, sino puede que esas bacterias se transmitan en el humano y viceversa. Son algunos mensajes que podemos compartir y discutir en este taller. De nuevo, quiero agradecer a la Organización Panamericana de la Salud, a mis colegas que me hacen el honor de trabajar en equipo y a todos ustedes por haberme prestado atención durante esta charla. Muchísimas gracias. Gracias, Germán. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Germán. ¿Yo podría decir algo? Sí, Adriana, adelante. Si puedes, por favor, decir de qué institución estás participando y de qué lugar. Sí. Buenos días para todas y todos. Soy Adriana Martínez del Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia. Más allá de la pregunta, Germán, es comentario, porque o sea, con el tema de la comunicación, yo siempre, sobre todo la comunicación comunitaria, que digamos en el país tenemos todavía una deuda con ello, un trabajo grande por hacer. Pero fíjate que tú pones 6 puntos grandes, ¿cierto? Entonces yo tengo una preocupación, por ejemplo, con el tema de la automedicación, porque finalmente el hecho de lo que llama la antropología médica la autoatención es, digamos, lo que se hace inicialmente para atender cualquier condición de salud. Eso siempre va a pasar. Luego viene el tema de la automedicación que viene pegada a ello, pero hay que pensar en la automedicación en un contexto, sobre todo en zonas rurales donde el acceso médico es complicado. Entonces la pregunta es cómo lo resolvemos desde los sistemas de salud también y cómo ayudamos en ello. Luego tú pones también consulte al médico, que viene en esa misma lógica de cómo le hacemos en contextos de desigualdad como los nuestros. Estaba pensando en el tema de la vacunación, en términos de la reticencia a la vacunación, cada vez viene creciendo más, ¿cierto? Y finalmente, en el tema de salud animal, entonces decía, solo medique sus animales cuando el veterinario ha dado una receta, pero el acceso veterinario en este país también es difícil. Entonces, bueno, solo quería dejar el comentario ahí sobre la mesa. Gracias, Adriana. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Desafortunadamente, la inequidad es algo en lo que debemos seguir trabajando y es transversal, digamos, a todas las disciplinas, desafortunadamente, pero yo sí creo que es muy importante llegar con el mensaje de la comunidad. Ahora hay múltiples maneras también de hacer acceso. Por ejemplo, a través de la telemedicina, de la teleconsulta, eso ha ayudado mucho. Nosotros desde la organización seguimos trabajando en comunidades empoderadas y en tratar de hacer que el acceso al menos de la comunidad, de las comunidades, digamos, en sitios alejados, puede hacerse en algunos centros donde haya algunas capacidades mínimas. Pero yo pienso, Adriana, que el punto con el uso apropiado de los antimicrobianos tiene que ser segmentado y estratificado. Por ejemplo, si es una infección leve, una infección localizada que se puede manejar en la atención primaria, debe haber prueba de atención primaria. Ahorita nos estamos nosotros, Adriana, enfocando en el prueba hospitalario, lo entiendo, por la urgencia, pero también debemos trabajar en prueba comunitario, de tener guías para que también, y sobre todo, Adriana, yo creo que debemos trabajar en los médicos generales, en los médicos rurales, en los médicos que prestan servicio a esos centros, para que por lo menos pequeñas acciones vayan sumando hacia el control de la resistencia y la disminución de la presión selectiva. Pero entiendo todos esos puntos y muchas gracias por traerlos porque los podemos discutir en el taller. Muchas gracias, Adriana y Germán. No sé si alguien tiene alguna pregunta más antes de que pasemos al siguiente tema. Entiendo que no. En el chat creo que hay... ¿Hay algo en el chat? Ok.
Una pregunta, Germán. ¿Cómo sabríamos si la carne que consumimos está contaminada con antibióticos? Mira, eso es una buena pregunta. Tendrías que hacer estudios en el laboratorio para poder determinarlo. Digamos que en carne, cuando me dices carne, sí sería muy interesante mirar si es carne de ganado, carne de pollo. Hay múltiples, digamos, de estos alimentos que podrían estar contaminados. Por ejemplo, en el caso del pollo, es muy claro que pueden haber residuos de cefalosporinas y eso pasa con frecuencia. La única manera de determinarlo sería haciendo estudios de laboratorio para determinar su concentración en la carne. Digamos que la gran mayoría podrían tener ciertas trazas debido al manejo con antimicrobianos de estos animales, pero uno de los puntos, Maite, y gracias por su pregunta, es la buena cocción de esos alimentos, porque el calor de la cocción denatura varias de las familias de antimicrobianos que se utilizan para la profilaxis de esos animales. Muchas gracias por su pregunta. Y yo quisiera agregar algo, tal vez que puede estar relacionado con este tema, Germán, y no sé si tú lo puedes ampliar. Digamos, cómo nosotros los comunicadores entonces podemos apoyar a la población, al público en general con este tema, ¿no? O sea, ahí está el tema de la inocuidad de los alimentos, ¿no? Las 5 claves de la inocuidad de los alimentos, ¿no? Es un tema tan amplio, entonces es cierto que esto es muy técnico lo que tú estás hablando, pero desde el punto de vista de comunicación, ¿no? Entonces, por eso es que después podemos ver cuáles son esos mensajes que podemos trasladarle al público, qué es lo que el público puede hacer desde sus capacidades y responsabilidad, ¿no? Por supuesto, con eso totalmente de acuerdo. Y como lo dije al inicio, yo creo que la comunicación es una herramienta poderosa. Sin comunicación no puede haber ciencia, porque entonces lo que se hace se queda en el laboratorio o en el hospital y no trasciende. Y yo creo que en términos de inocuidad alimentaria, apreciada Connie, yo creo que mensajes como la higiene adecuada en el momento de manipular los alimentos, no solamente de las manos, de las superficies. Algo hay que hablarle a la gente con lenguaje muy claro. Algo tan simple como los cuchillos para cortar los alimentos. O sea, no puede ser que el cuchillo de cortar la carne cruda se utilice para las verduras frescas que se consumen en el almuerzo o en la comida, como dicen en algunos países. Entonces, ese tipo de consejos debe ir muy claro. Ojo, lávelo, ojo con este producto, no lo utilice, ojo con la mesita donde usted prepara el alimento, cómo la debe higienizar, cocínelos. ¿Qué pasa si lo dejan mal cocido? A la gente que le gusta la carne sanguinolenta, pues para gustos, pero sí es muy importante que la gente entienda que eso puede conllevar a riesgos, por ejemplo, y cómo, sobre todo también, Connie, preserva los alimentos. ¿Por cuánto tiempo me duran en la nevera? Hay alimentos más lábiles. ¿Qué pasa, Connie, por ejemplo, en nuestros países que la gente cocina un día para toda la semana y guarda y si no congela? ¿Qué pasa allí con la estabilidad de esos alimentos? Yo creo que esos son pequeños mensajes que van construyendo conciencia de la inocuidad alimentaria.